¿Cómo les va, chicos? Buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Vamos avanzando con nuestro contenido, siempre seguimos más y más avanzando. Se recuerdan que la programación del curso pues está en el Moodle, ustedes lo encuentran allí, pinchan y los lleva inmediatamente a la planificación. Hoy, 2 de marzo del 2022, pues nos tocaría trabajar el tema de recipientes esféricos a presión. Entonces, pues lo vamos a marcar aquí, que recipientes esféricos a presión es el tema que trabajaremos el día de hoy, que son unas aplicaciones del esfuerzo y deformación plana. Entonces, recuérdense que en las últimas dos clases hemos aprendido lo que es la deformación plana y cómo existe deformación siempre que existan esfuerzos. Y hemos tratado de desarrollar expresiones que nos definan la relación entre esos esfuerzos y esa deformación. Entonces, vamos a aplicarlo en ya algunos ejemplos particulares en el que podemos respaldarnos y obtener información en base a las ecuaciones que hemos trabajado a algunos elementos específicos. Entonces, hoy, 2 de marzo del 2022. Y trabajamos entonces con recipientes esféricos a presión. A ver, pues, un recipiente esférico a presión es como que tuviéramos nosotros una pelota. Ustedes han visto las pelotas de fútbol, pelotas de básquetbol, o cualquier otra pelota que lleve aire en su interior. Estos elementos están sometidos a presión debido a aire comprimido en su interior. El aire está comprimido, generando entonces una presión por contra de expandirse. Sin embargo, pues no solamente podemos hablar de que encontramos esto en pelotas. Los tanques para la destilación del petróleo utilizan tanques esféricos. Entonces, sí, vamos a encontrar esto en varios elementos. Las boyas, por ejemplo, las boyas para mar, utilizan elementos esféricos. Entonces, vamos a ver. Vamos a suponer ahorita que nosotros tenemos un tanque cualquiera que en su interior contiene aire comprimido y tiene en su interior entonces una presión, empujando al aire en todas direcciones hacia afuera de la superficie de la esfera. Solo les pido por favor que verifiquen siempre que su micrófono esté apagado. Por ahí alguien con su micrófono encendido. Verifiquen por favor para no escuchar ahí cosas que tal vez no debamos escuchar. Entonces, vamos a intentar describir cómo se generan esfuerzos en la superficie de este elemento. Para hacerlo, vamos a suponer lo siguiente. Supónganse que nosotros tenemos aquí, o que partimos para analizar la esfera. Vamos a partir de la mitad. Y nos va a quedar entonces algo más o menos así. Como que tuviéramos la mitad de una naranja, ¿no? Pero asegurándonos estando seguros de que el interior de esa naranja pues está vacío. Es como que solamente tuviéramos la cáscara de la naranja, ¿no? Y el jugo, el zumo de la naranja, pues ha sido reemplazado por aire a presión. Entonces, como la presión apunta en todos lados, entonces vamos a suponer que ese hemisferio está siendo empujado aquí por la presión interior. Uy. Entonces aquí, vamos a suponer que aquí está empujando la presión. Este elemento se supone que está unido al otro, ¿no? Nosotros estamos analizando la mitad. Entonces, cada uno de estos puntos en la superficie está generando una reacción, un esfuerzo para sostener esa presión. Este esfuerzo se recuerdan que son las acciones internas a un material para soportar las fuerzas externas.
Entonces, en esta superficie se están generando esfuerzos. Nosotros podemos encontrar las fuerzas que se están generando ahí para poder intentar hacer una sumatoria de fuerzas, porque tenemos presión, que es una fuerza, y el esfuerzo, que tampoco es una fuerza. Entonces, determinemos aquí la fuerza o la fuerza de presión. Recuérdense que la presión se calcula como la fuerza dividido el área. Por lo tanto, la fuerza estaría dada por la presión multiplicado por el área. Entonces, ahí ya tengo la fuerza debido a la presión. Como la presión se está apuntando o está aplicando en este medio círculo, en el que estamos nosotros empujando, ¿verdad? Porque solo estamos analizando la mitad. Entonces, aquí me quedaría que la fuerza estaría dada por la presión en la que se está empujando, multiplicado por el área, que sería pi por el radio al cuadrado. ¿Y cuál es el radio? Pues sería el radio de la esfera, ¿no? Ahora, calculemos las fuerzas o la fuerza de los esfuerzos. Los esfuerzos en su superficie. Como nosotros muy bien sabemos, el esfuerzo se calcula como una fuerza dividido un área, ¿no? Entonces vamos a poner aquí una carga dividido un área. De tal manera entonces que la carga o la fuerza que se está aplicando la podemos encontrar si tenemos el esfuerzo multiplicado por el área. Y los esfuerzos se están aplicando de forma interior al material. Esta área sería esta área que nosotros tenemos aquí. Entonces, ahora supongamos que esto de aquí tiene un espesor que vamos a definir como T. Por lo tanto, la fuerza debido a los esfuerzos estaría dada por el esfuerzo multiplicado por el área. El área aquí, si suponemos que este espesor es extremadamente pequeño, entonces pues podríamos calcularlo como 2pi por el radio medio, ¿sí? Por el espesor. Como que fuera un cascarón cilíndrico. ¿Se acuerdan que quedó de mate 12 hace muchísimos años? 2pi por el radio por el espesor. Esta ecuación es válida si suponemos que el espesor es muy pequeño. Comparado con el radio, ¿sí? Un espesor pequeño comparado con el radio. Entonces, ya con esto, pues yo ya puedo ahora sí hacer una sumatoria de fuerzas horizontales. Una sumatoria de fuerzas horizontales y se supone que esto tiene que ser cero porque está en equilibrio, a menos que el tanque esté fallando. Si no suponemos que esté en falla, entonces las fuerzas tienen que ser equiparables. Por lo tanto, la presión en el tanque multiplicado por pi por el radio al cuadrado, que son las fuerzas de la presión, menos la fuerza debido a los esfuerzos, que sería esfuerzo multiplicado por 2pi por el radio por el espesor, debe ser igual a 0. En esta ecuación, noten que podemos cancelar ciertas cantidades. Puedo cancelar pi y puedo cancelar este radio con este cuadrado. Quedándome entonces la ecuación simplemente presión por el radio menos 2 veces el esfuerzo por el espesor es igual a 0. O finalmente, pues describiendo que el esfuerzo al que está sometido a la superficie de esa esfera, descrito como la presión multiplicada por el radio y dividido 2 veces el espesor. Esta expresión de aquí me define el esfuerzo en la superficie del recipiente esférico. Vamos a poner aquí. Algo bien importante de esto es que hemos calculado el esfuerzo, suponiendo que partimos en esta dirección, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si hubiéramos mejor partido de forma horizontal? ¿Qué hubiera cambiado? Pues nada, ¿no? Solo hubiéramos rotado esto. Lo que significa que el esfuerzo en cualquier eje está dado por esta expresión. Siempre. El esfuerzo en cualquier eje va a estar dado por esta expresión. Por lo tanto, yo estoy diciendo que el esfuerzo en X es presión por el radio dividido 2T. Y el esfuerzo en Y es igual a presión por el radio dividido 2T. Lo que me indica entonces que cualquier elemento plano sobre la superficie del tanque esférico
está sometido exactamente a los mismos esfuerzos. Supónganse que queremos calcular los esfuerzos cortantes. Bueno, para calcular los esfuerzos cortantes, pues ya aprendimos una ecuación nosotros, se recordarán que el esfuerzo cortante se calcula como el esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y dividido 2, todo esto al cuadrado, más el esfuerzo cortante existente. Aquí no hay esfuerzo cortante porque no hay fuerzas que se apliquen de forma paralela entre sí. Por lo tanto, no hay esfuerzo cortante. Si no hay esfuerzo cortante y el esfuerzo en Y es igual al esfuerzo en X, pues esta expresión se cancela y aquí no me queda nada y por lo tanto el esfuerzo cortante máximo no existe. Esto implica que el elemento, que cualquier elemento plano sobre la superficie del recipiente esférico está sometido únicamente a esfuerzo biaxial, es decir, esfuerzo en X y a esfuerzo en Y, descritos por la misma expresión. Sin embargo, si nosotros consideramos que el esfuerzo cortante es nulo, pues no estamos del todo correctos. O sea, no es una forma correcta de poder decir que no hay esfuerzo cortante. ¿Por qué? Porque pues ustedes habrán visto que si nosotros inflamos un globo, pues este revienta, ¿no? Pero revienta porque el esfuerzo en Y y en X pues es lo suficientemente grande para llegar a la falla. Pero si nosotros tuviéramos un recipiente a presión, generalmente estos no fallan porque los materiales se rompan, sino fallan por corte. Si no hay corte aquí, ¿cómo es que exista un corte? Entonces vamos a analizar ahora los esfuerzos cortantes en un recipiente esférico a presión. Inge, disculpe, ¿será que ¿No? puede dejar un momento el pedazo de arriba para que termine de copiar? Gracias, sí. Muy bien, sí, no hay problema. Recuerden entonces, cualquier esfuerzo en la superficie de un tanque esférico siempre va a ser el mismo sin importar la dirección. Gracias, Inge. Muy bien. Esfuerzo cortante en un recipiente esférico a presión. Un recipiente esférico a presión. Para poder analizar el esfuerzo cortante, pues nosotros tenemos que recordar que cuando definimos el esfuerzo plano, dijimos que lo íbamos a trabajar solo en un plano. Vamos a las primeras notas de clase. Se recuerda que este elemento diferencial, pues lo dijimos que nos iba a interesar únicamente los esfuerzos en Y y los esfuerzos en X, tal como está ocurriendo en este recipiente a presión. Se está deformando únicamente en un plano, X, Y. Entonces, pues me voy a aprovechar de esta figurita y la vamos a copiar. Aquí tengo un elemento sometido a un conjunto de esfuerzos. Vemos que este elemento no soporta esfuerzos cortantes. No hay esfuerzos en Y porque pues no se deformaría, perdón, en Z, porque no se deformaría en esta dirección. ¿Sí? Solamente tenemos esfuerzo en Y y esfuerzo en X. Ahora, para poder entonces encontrar el esfuerzo cortante tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a intentar ver esto desde otro plano. Ya vimos mucho el plano XY. ¿Qué pasa si intentamos ver ahora es otro plano? Pónganse que intentamos ver el plano XZ. ¿Qué veríamos? Pues voy a intentar dibujar lo que apreciaríamos.
miraríamos este elemento plano. Si suponemos que este es el eje X y que este es el eje Z, entonces simplemente miraríamos un elemento sometido a esfuerzo en X. Entonces veríamos que aquí hay un esfuerzo en X y acá no hay esfuerzo en Z. Ahora, si queremos aplicar entonces la ecuación de antes para determinar el esfuerzo cortante máximo, pues entonces encontramos que el esfuerzo cortante máximo sería, para este caso particular, sería el esfuerzo en X menos el esfuerzo en Z, dividido 2 al cuadrado más el esfuerzo cortante XZ al cuadrado. Como no hay esfuerzo cortante XZ, no hay esfuerzo, entonces esta expresión se cancela. Por lo tanto, me queda la raíz cuadrada de algo al cuadrado, que se cancelan entre sí. Y como no hay esfuerzo en Z, finalmente entonces obtengo de que el esfuerzo cortante máximo se daría en el esfuerzo en X dividido 2. ¿Verdad? Porque cancelamos el cuadrado con el radical. Pero el esfuerzo en X, dijimos que el esfuerzo en X o el esfuerzo en Y está dado por esta expresión. P por R dividido 2T. Si esa expresión está dividida entre 2, entonces yo encuentro que el esfuerzo máximo en cortante se puede determinar como la presión por el radio dividido 4 veces el espesor. Y ojo, porque el cortante ahora no se está dando en el plano de aquí, sino el cortante, si este elemento llega a fallar, fallaría, supónganse que esta es una línea perpendicular a los dos cascarones, la falla se daría en esta dirección. ¿Sí? No fallaría corte aquí, sino fallaría corte de forma diagonal en la superficie. ¿Estamos? Entonces, por eso es que hemos visto ahora esto desde otro plano, porque el esfuerzo cortante no se da sobre la superficie, sino se da perpendicular o de manera a profundidad en la superficie del recipiente esférico, suponiendo siempre un espesor extremadamente pequeño. Entonces aquí hemos desarrollado unas ecuaciones que me van a permitir determinar los esfuerzos en un tanque esférico sometido a presión. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta o algo de momento? ¿O podemos pasar a aplicar esas ecuaciones a algunos ejemplos? Muy bien. Hagamos ejemplos entonces, a ver si allí surgen las dudas. A ver, dice este problema. Una pelota de baloncesto tiene 300 milímetros de diámetro exterior y 3 milímetros de espesor. Determine el esfuerzo normal en la pared cuando ésta se encuentra inflada a una presión manométrica de 120 kilopascales. Recuérdense que las presiones manométricas son aquellas presiones que no toman en cuenta la presión atmosférica. Entonces, pues, obviamos la presión atmosférica, la presión que empuja la pelota hacia adentro de su superficie exterior. Obviamos esa presión. Entonces, pues el problema me está diciendo que la presión es de 120 kilopascales. Me está diciendo que la pelota tiene 300 milímetros de diámetro, o sea, el radio es de 150 milímetros. El espesor es de 3 milímetros. El espesor es de 3 milímetros. Y me pide que determine el esfuerzo. Bueno, la ecuación que acabamos de ver es que los esfuerzos, sea X o sea Y, siempre tienen la misma ecuación. La presión por el radio dividido 2 veces el espesor. Por lo tanto, este problema se resuelve simplemente reemplazando datos en nuestra ecuación. Y me quedaría aquí la presión, que es de 120 kilopascales, multiplicada por el radio, que es de 150 por 10 a la menos 3, y dividido 2 por el espesor, que es 3 milímetros, 3 por 10 a la menos 3. Y obtengo entonces que el esfuerzo en la superficie de esa pelota de baloncesto es de 3 por 10 a la 6 o 3 megapascales. Y así resolvimos nuestro primer ejemplo. ¿Me explico? Pero a ver si metí bien estos 120 hacia el 3. ¿Complicado? Ah, que está bien fácil, ¿no? Bien fácil.
Siguiente problema, para que se nos queden las ecuaciones que estamos aprendiendo. Dice, se fabricará un recipiente esférico a presión de 1.2 metros de diámetro. Otra vez, diámetro. Con un acero que tiene una resistencia última de 450 megapascales. Si se desea un factor de seguridad de 4 y la presión manométrica puede alcanzar 3 megapascales, determina el espesor mínimo de la pared que debe usarse. Bueno, recuerden que el factor de seguridad lo que hace es incrementar la cantidad de material. Bueno, tal vez veámoslo así desde otro punto de vista. Lo que hace el factor de seguridad es incrementar las fuerzas que debe soportar algo para que nosotros podamos agregarle la cantidad de material necesario para que lo soporte. Eso es lo que hace el factor de seguridad. ¿Sí? Incrementar las fuerzas, incrementar los esfuerzos. Entonces yo tengo que la resistencia última es de 450 megapascales, es decir, el material va a fallar cuando llegue a 450 megapascales. Por lo tanto, yo tengo que asegurarme de que no llegue a eso, como un factor de seguridad. En este caso, mi factor de seguridad es 4. Por lo tanto, yo voy a disminuir este esfuerzo que soporta y voy a diseñar en base a ese último esfuerzo para poder asegurarme de que no lleguemos a ese esfuerzo último. Entonces, pues el esfuerzo permisible, ¿se recuerdan? El esfuerzo permisible sería en este caso el esfuerzo último dividido el factor de seguridad. El esfuerzo último sería de 450 megapascales, entonces, dividido el factor de seguridad, que es 4. Dividimos 450 entre 4, me daría el esfuerzo permisible, es decir, el esfuerzo que nosotros vamos a tomar como máximo, ¿no? No vamos a pasar de ese. Entonces, 450 dividido 4, me queda de 112.5. 112.5 megapascales. Entonces, nosotros ahora vamos a diseñar, a construir nuestra esfera, suponiendo de que este es el esfuerzo máximo que soporta. ¿Qué pasa si se pasa de eso? Pues como tenemos un factor de seguridad de 4, pues tenemos la seguridad de que pues, va a faltar mucho para que falle. Entonces, ahora sí, como tengo el esfuerzo, tengo que el diámetro, o el radio, es de 1.2 metros, o sea, 0.6 metros de radio. Y la presión es de 3 megapascales. Determinemos el espesor. ¿Cómo? Pues que el esfuerzo, dijimos que es la presión por el radio dividido 2 veces el espesor. En este caso, entonces, el espesor estaría dado por la presión por el radio dividido 2 veces el esfuerzo. En este caso, la presión es de 3 megapascales multiplicado por el radio, que es de 0.6 metros, dividido 2 veces el esfuerzo. Pues el esfuerzo sería los 112.5 megapascales. En este caso, si ingresamos datos a nuestra cálculo, me daría entonces que es de 3 por 10 a la 6 multiplicado por 0.6 dividido 2 por 112.5 por 10 a la 6. Luego tenemos que el espesor es de 0.008. Si lo tenemos en potencias de 10, pues me queda 8 por 10 a la menos 3, o sea, 8 milímetros. Entonces, este debe ser el espesor de nuestro recipiente esférico que nos asegurará que podamos tener un esfuerzo máximo de 112.5 megapascales. Estamos suponiendo el caso, ¿no? Es decir, este soportaría 112.5 megapascales, teniendo la idea de que ese 112 pues, puede llegar hasta 450 y no va a fallar. ¿Estamos? ¿Me explico? ¿Comprende? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Supongamos que su silencio significa sí, todo está clarísimo, está bien fácil. A ver, pues hagamos otro problema. Este es el problema. Un recipiente esférico a presión tiene un diámetro exterior de 3 metros. Diámetro otra vez. Entonces yo voy a escribir aquí que el radio es de 1.5 metros.
y un espesor de pared de 12 milímetros. El espesor es de 12 milímetros. Si se sabe que para el acero usado el esfuerzo permisible es de 80 megapascales, el módulo elástico es de 200 gigapascales y la relación de Poisson es de 0.29, determine la presión manométrica permisible, el incremento correspondiente en el diámetro del recipiente. Muy bien, entonces empecemos pues la presión manométrica permisible. La ecuación que define el esfuerzo es igual a la presión multiplicado por el radio dividido 2 veces el espesor. Como en este caso necesito la presión, pues lo único que voy a hacer es que la presión es igual a 2 veces el espesor por el esfuerzo dividido el radio. Si ingreso datos a mi ecuación, pues me quedaría 2 por el espesor, la fracción, 2 por el espesor, que es de 12 por 10 a la menos 3, por el esfuerzo, que es 8 por 10 a la 6, dividido el radio, que es de 1.5 metros. Yo obtengo entonces que la presión permisible, ¿sí? Es decir, la presión por debajo de la presión verdadera, es de 128 kilopascales. Aquí tenemos entonces, pues nuestra respuesta es la presión permisible, poniendo nuestro esfuerzo permisible. Luego el problema me dice el incremento correspondiente en el diámetro del recipiente. ¿Cómo le vamos a hacer eso? Vamos a hacer lo siguiente, pues vamos a hacer el siguiente análisis. Supongamos entonces que nuevamente que esta es la esfera que el problema me habla. Nosotros vamos a tomar un elemento plano y los esfuerzos a los que está sometido ese elemento pues son 8 megapascales, tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces yo tengo la seguridad de que este elemento pues, tiene aquí un esfuerzo. ¿Sí, dígame? No sé si leí mal, pero ¿no era 80 el esfuerzo permisible? Ah, sí, 80, cierto. Muchas gracias. Entonces está mal esto, ¿no? Y de plano está mal el cálculo. Vamos a ver qué me tiene la calculadora. Sí, 8. Muchas gracias por avisarme, muy amable. Ahí está. Entonces es 1.28 por 10 a la 6. .28 megapascales. Muy amable. Gracias. Ahora sí. Entonces les decía, si nosotros tenemos un elemento aquí sometido a estos esfuerzos, nosotros tenemos la seguridad de que este elemento se va a deformar. Puede deformarse en el eje X y deformarse en el eje Y. Ya aprendimos nosotros que la deformación en el eje Y hace que la deformación en el eje X pues sea menor, ¿no? Por lo tanto, si nosotros encontramos la deformación total de todos estos elementos, pues podríamos encontrar cuánto va a aumentar el diámetro. Entonces, yo tendría aquí que, recuérdense que el elemento diferencial pues es solamente una descripción. Yo podría encontrar aquí cuál es la deformación en el eje X. La deformación en el eje X, de acuerdo a las ecuaciones que ya trabajamos en el curso, me dicen que es 1 dividido el módulo elástico multiplicado por el esfuerzo en X menos la relación de Poisson por el esfuerzo en Y. Acuérdense que eso aprendimos cuando estábamos viendo la ley de Hooke. Vamos a ver, recordar un poquito. Aquí está. La deformación depende de los esfuerzos, ¿no? Esfuerzo en X menos B por esfuerzo en Y, dividido el módulo elástico. Entonces, en este caso, pues voy a calcular la deformación en este eje. Por lo tanto, la deformación en el eje X sería igual a 1 dividido el módulo elástico, multiplicado por el esfuerzo, pues que es simplemente esfuerzo porque está en todas direcciones, menos V por el esfuerzo. O sea, es que yo puedo escribir aquí que la deformación en X es el esfuerzo dividido el módulo elástico por 1 menos V, que es la relación de Poisson. Entonces ahí tengo la expresión que me define la deformación en el eje X para este caso particular. Entonces me quedaría aquí el esfuerzo
que es 80 megapascales, ahora sí, dividido el módulo elástico, que es 200 por 10 a la 9, porque es giga, multiplicado por 1 menos la relación de Poisson, que es 0.29. Por lo tanto, la deformación total en el eje X estaría dada por 284 por 10 a la menos 6. Se recuerdan que esto no tiene unidad de medida, ¿no? 284 por 10 a la menos 6, milímetro por milímetro, o metro sobre metro, o como ustedes quieren decirle, o sin nada más. Si esta es la deformación unitaria, esto es lo que se está incrementando por longitud. Recuérdense, la deformación en X, pues me dice el cambio de longitud dividido la longitud total. Por lo tanto, el incremento en la longitud, es decir, el incremento a lo largo de un perímetro, estaría dado por la longitud por la deformación. ¿Y cuánto sería la longitud? Pues la longitud sería el perímetro, o un diámetro, o una circunferencia, ¿no? Entonces, en este caso, el incremento en la longitud estaría dado por la longitud, que sería 2pi por el radio de la esfera, multiplicado por la deformación que me acaba de salir. Entonces, el incremento en la longitud de ese diámetro sería de ese perímetro, perdón, 2 por pi por el radio, que es de 1.5 metros, multiplicado por la deformación, y me queda entonces que el incremento en su longitud es de 2.67 milímetros. ¿Sí? Entonces, si nosotros midiéramos un diámetro, antes de que se aplique la presión y luego de que se aplique la presión, pues nosotros veríamos que se ha incrementado 2.67 milímetros. ¿Cuánto se incrementó en el radio? Bueno, como el perímetro se mide como la nueva longitud, entonces sería la longitud anterior más el cambio de longitud. Por lo tanto, la longitud final, lo que mide ahorita, serían 1.5 metros, que era el radio. No, pero no es cierto. 2pi por el radio, que es el perímetro, más este incremento de longitud. Así tengo cuánto va a medir finalmente el perímetro. El perímetro, por favor. Entonces aquí me queda 2 por pi por el radio, que es de 1.5 metros, más lo que mide, más el incremento, que es lo que acabamos de calcular, que era de 2.67 por 10 a la menos 3. Así que nada, ¿no? Uy. Entonces ahora, esto mide 9.42745 metros. Sí, el perímetro. Pero ¿y el radio? Yo no quiero cuánto ha aumentado el perímetro, sino quiero saber cuánto se ha incrementado el radio. Bueno, entonces esto sería igual a 2pi por el radio final. Por lo tanto, el radio final lo encontraríamos al dividir esta nueva longitud entre 2pi. 14.8 81 metros. Creo que me equivoqué en algo, ¿no? Porque me salió... es que creo que dice 15 en algún lado, ¿no? ¿Qué me salió aquí? 14 si tenía 9 dividido 2pi. Creo que ya pasé. ¿Qué pasó? Ahí está, ahora sí. Vamos a corregir aquí unos datos porque creo que me equivoqué con un signo. Vamos a ver otra vez. El incremento en el perímetro es de 2.67 milímetros. La longitud final del perímetro pues sería el perímetro que teníamos, que es 2pi por el radio, que era de 1.5, más el incremento, que es de 2.67 por 10 a la menos 3. Ahí está. Eso es lo que mide el perímetro, 9.4274
5, ahí está. Si lo dividimos entre 2pi, ahora sí, algo había apachado mal antes, creo. 1.5004 metros. Vean que se ha incrementado casi que nada, ¿no? El radio final ahora es de 1.5004 metros. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Si no hay preguntas, entonces podemos pasar al siguiente problema. A ver, este problema dice así. Un recipiente esférico a presión hecho de acero con diámetro de 480 milímetros y espesor de 8 milímetros está recubierto con laca frágil, que se agrieta cuando la deformación alcanza 150 por 10 a la menos 6. Consulte la figura. ¿Qué presión interna P ocasionará que la laca se agriete? Suponga que el módulo elástico es de 205 gigapascales y que el módulo elástico es de 0.3. ¿Qué presión interna? Entonces nosotros tenemos aquí cuál es la deformación a la que esto falla. Entonces yo puedo escribir aquí que la deformación es de 150 por 10 a la menos 6. Cuando tenemos un diámetro, o sea, un radio de 240 milímetros. Un espesor de 8 milímetros. Y me dan el módulo elástico, que es 205 gigapascales. Y el módulo elástico de 0.3. Vamos a usar entonces la misma ecuación que teníamos antes. Dijimos que la deformación en alguna dirección pues va a estar dado por 1 dividido el módulo elástico por el esfuerzo en X menos V por el esfuerzo en Y. Pero como dijimos que los tanques a presión tienen exactamente el mismo esfuerzo en cualquier dirección, entonces el esfuerzo en X pues lo vamos a escribir como esfuerzo por 1 menos V dividido el módulo elástico. De esto entonces pues yo puedo determinar cuál es el valor del esfuerzo. El esfuerzo estaría dado por la deformación por el módulo elástico dividido 1 menos la relación de Poisson. Si ingresamos datos a nuestra calculadora, la deformación sería de 150 por 10 a la menos 6, multiplicado por el módulo elástico, que es 205 por 10 a la 9, y dividido 1 menos la relación de Poisson, que es de 0.3. Entonces, con eso yo calculo cuál es el esfuerzo correspondiente que pueda generar esa deformación. El esfuerzo que corresponde es de 43.93 megapascales. Ahora, si ya conozco el esfuerzo que genera esa deformación, pues puedo utilizar entonces la ecuación que dice que la presión, perdón, que el esfuerzo es igual a la presión por el radio dividido 2 veces el espesor, que es el esfuerzo en un recipiente esférico a presión. Por lo tanto, como el problema lo que necesita es que determinemos cuál es la presión interna que ocasiona que se agriete, entonces pues yo necesito determinar aquí la presión. La presión estaría dada por 2 veces el esfuerzo por el espesor dividido el radio. Entonces ingresemos datos a nuestra calculadora. Esto por 2, multiplicamos por el espesor, que era de 8 milímetros, 8 por 10 a la menos 3, y lo dividimos entre el radio, que es de 240 milímetros. Y allí está la presión que generaría que este se agriete. La presión debería ser de 2.93 megapascales.
Y así resolvimos nuestra ecuación. ¿Me explico, chicos? ¿Se comprende? ¿Alguna pregunta? Está muy fácil esto. Por eso me preguntan ustedes.